Bienvenidos, hoy nos vamos de viaje, un viaje a la Grecia arcaica, para conocer a unas figuras, bastante singulares, los 7 sabios. Estuvieron activos más o menos entre el 620 y el 550 a.C. Y para guiarnos en esta exploración contamos con, fuentes diversas, tenemos estudios filosóficos, algunas síntesis de enciclopedias para tener una visión general y también fragmentos de análisis académicos que profundizan en estos personajes. Personajes que están ahí a medio camino entre la historia y la leyenda, ¿no? Exacto. El objetivo es intentar entender quiénes eran de verdad estos sabios. Hay que distinguirlos bien de los filósofos que vinieron después, como Platón o Aristóteles. Ellos eran otra cosa. Eran, digamos, expertos en el arte de vivir, legisladores con mucha influencia, estadistas muy pragmáticos. Su sabiduría era sobre todo práctica. Los griegos usaban términos como sofía, sabiduría, y phronesis, prudencia. Queremos ver qué había detrás de esa sabiduría y por qué sus ideas, sus máximas, pues todavía nos dicen algo hoy. Y al hacerlo, vemos cómo representan un momento fascinante. Ese paso del pensamiento mítico, de las explicaciones basadas en dioses y héroes, hacia, los primeros intentos de explicación racional en el mundo griego. Una transición clave. Sí, para entenderlos bien hay que ponerse en su tiempo. Estamos en la Grecia arcaica, siglo VII y VI a.C. Es una época de muchísima agitación, de cambios profundos. Las viejas aristocracias, las de sangre, están en crisis. La economía se transforma, aparece la moneda, el comercio se expande. Y sobre todo, lo que emerge con fuerza es la polis, la ciudad-estado. Se convierte en el centro de todo. Y es ahí, en ese caldo de cultivo de tensiones, de nuevas posibilidades, donde surgen estas figuras. Sí, y es importante decir que no eran una escuela filosófica. No había un maestro, un grupo de discípulos, una doctrina cerrada. La idea de los 7 sabios parece que es más bien una construcción cultural que vino después, como una especie de lista de honor, ¿no?, que se fue formando poco a poco. Su saber era muy práctico. Se expresaba a menudo en máximas, en frases cortas y directas, las gnomai. Estaban pensadas para orientar, para resolver problemas concretos de la ciudad y para guiar hacia lo que ellos consideraban una vida buena, la arete, y hacia el buen orden de la ciudad, la eunomía. Eso es. La sofía arcaica se entendía como una mezcla de, prudencia, un poco de astucia basada en la experiencia, buscar siempre el equilibrio y, sobre todo, conocimiento útil para la vida. Estaba muy ligada a la arete, la excelencia, a la sofrosine, que es la templanza, el autocontrol, y a la dike, la justicia, el orden correcto. Y esta sabiduría, como decía, se condensaba en esas frases que, según cuenta la tradición, se grababan en sitios públicos. El más famoso, claro, el templo de Apolo en Delfos. Hablemos de esa lista, porque hay una que es la más conocida, la que suele salir en todas partes. Incluye a 7. Tales de Mileto, Solón de Atenas, Quilón de Esparta, Vías de Priene, Pítaco de Mitilene, Cleobulo de Lindos y Periandro de Corinto. Pero es curioso porque esa lista no fue fija en la antigüedad. Si miras las fuentes, por ejemplo, Platón o Heródoto o Diógenes Laercio, que recopiló muchas vidas de filósofos, pues ves que hay variaciones. Platón mismo, en el Protágoras, quita a Periandro y pone a un tal Misón de Quene, que es una figura mucho más oscura, la verdad. Otras listas antiguas meten a gente como Anacarsis el escita, que era un extranjero, un sabio admirado por los griegos, o Epiménides de Creta, que era casi una figura mítica, o Ferécides de Siros, que a veces dicen que fue maestro de Pitágoras. Toda esta variación nos dice que la tradición era flexible y que tenía un componente legendario importante. De hecho, es muy posible que el número 7 sea más bien simbólico. 7 representa la plenitud, la perfección, más que un número exacto de personas. Qué interesante eso, ¿verdad? Esa flexibilidad de la lista. Bueno, vamos a intentar conocer un poco mejor algunos de los más importantes. Empezamos quizá por Tales de Mileto. Siempre se le menciona como el primero, ¿no?, el que inicia la filosofía presocrática. El primero que buscó un principio natural, un arjé, para explicar cómo funciona el universo. Y propuso el agua. Eso fue un cambio radical frente a los mitos. Radical, sí. Tales marca un antes y un después. Buscar una causa natural, algo que puedes observar, eso es nuevo. Pero ojo,
no era solo un teórico abstracto. Las fuentes también dicen que era un matemático y un astrónomo bastante bueno. Es famosa la historia, aunque se discute si es cierta, de que predijo un eclipse de sol en el 585 a.C. Y su sabiduría más práctica se ve en máximas como «nada en demasía», un clásico, o «en la confianza está el peligro». Incluso la famosa frase de Delfos, «conócete a ti mismo», aunque se atribuye a muchos, a veces se le relaciona con él. Tales representa muy bien ese puente entre pensar sobre el cosmos y aplicar la sabiduría a la vida. Y también está esa anécdota, que a veces se cuenta un poco en broma, de que se cayó a un pozo por ir mirando las estrellas. Ilustra muy bien esa tensión que comentabas, ¿no?, entre la teoría pura y las cosas prácticas de la vida. Exacto. Sea verdad o no, la anécdota capta esa dualidad perfectamente. Bueno, si pasamos a otra figura centralísima, Solón de Atenas. Él es el prototipo de legislador sabio. Lo nombraron arconte, con poderes casi totales, en un momento en que Atenas estaba, al borde del abismo. Una crisis social y económica tremenda. Sí, las fuentes pintan una Atenas muy dividida. Los campesinos ahogados por las deudas, casi esclavos de los grandes terratenientes. Solón tuvo que meter mano ahí. Y vaya si lo hizo. Su reforma más famosa es la Seisáctea. Literalmente significa la descarga de fardos. Canceló las deudas que llevaban a la esclavitud y prohibió que en el futuro un ciudadano ateniense pudiera ser esclavizado por deudas. Eso fue revolucionario. Además, reorganizó la sociedad, ya no por linaje sino por riqueza, por producción agrícola, y eso abrió la puerta de la política a gente nueva. Su meta era la eunomia, el buen orden, la buena ley. Buscaba el equilibrio, la justicia en la polis. Se le atribuyen máximas como «nada en demasía», otra vez, y una muy política «no aconsejes lo agradable, sino lo mejor». Una advertencia clarísima contra la demagogia. ¿Y qué actual suena? Sus reformas no trajeron la democracia tal cual, pero sin duda pusieron los cimientos. Su poesía, que conservamos en parte, es una defensa apasionada de la justicia, de la diké, como única garantía de estabilidad. Y es significativo que las fuentes también cuenten que sus reformas encontraron muchísima resistencia, sobre todo entre la aristocracia, claro. Eso demuestra lo valiente que fue y lo necesaria que era su actuación para que la polis no saltara por los aires. Sin duda. Su figura nos enseña que la sabiduría práctica a menudo implica tomar decisiones muy duras y enfrentarse a los poderosos. Bueno, si nos movemos de la Atenas reformista a la Esparta más marcial, nos encontramos a Quilón. Fue un éforo, uno de los 5 magistrados supremos que tenían un poder enorme en Esparta. A Quilón se le asocia mucho con esa imagen de Esparta, ¿no? Disciplina, austeridad, hablar poco, el laconismo. Exacto. Él encarna esa vertiente de la sabiumio centrada en la comunidad, el deber, el autocontrol. A él sí que se le atribuye con mucha fuerza la máxima «conócete a ti mismo», la de Delfos. Y otras frases muy espartanas: «contén la ira», «no desees lo imposible», «obedece las leyes». Su pensamiento insiste mucho en la sofrosiné, autocontrol, moderación, virtudes clave para la estabilidad personal y sobre todo para la del Estado espartano. Se cree que ayudó a consolidar esa orientación militar y colectivista de Esparta. Hay una anécdota curiosa, seguro que legendaria pero muy gráfica. Dicen que murió de alegría abrazando a su hijo cuando éste ganó en los Juegos Olímpicos. Esa intensidad emocional contenida, muy espartano. Mientras Quilón representa esa disciplina colectiva, Bias de Priene, de otra ciudad jonia, nos da una visión quizá más centrada en la prudencia individual, en entender la psicología humana. Bias destaca por su realismo, a veces un poco pesimista quizá. Su máxima más famosa es «la mayoría de los hombres son malos, oi plestoi kakoi». Pero ojo, esto no le llevaba a ser un cínico, sino a ser muy cauto en las relaciones. Aconsejaba cosas como «ama como si algún día fueras a odiar» y «odia como si algún día fueras a amar». Demuestra entender muy bien lo cambiantes que pueden ser las relaciones humanas, ¿no? También decía «escucha mucho», la importancia de pensar antes de hablar o juzgar, y la anécdota más famosa sobre él es potentísima. Durante un asedio a Priene, mientras todos huían cargados con sus cosas, él se iba sin nada. Le preguntaron y respondió: «Llevo conmigo todas mis posesiones». Se refería a su sabiduría, a su carácter. Bienes que nadie le podía quitar. Además dicen que usaba su elocuencia para defender a los débiles sin cobrar nada. Esa imagen de Bias con las manos vacías pero llevándolo todo,
encima. Es muy fuerte, sí. Bueno, de su sabiduría interior pasamos a Pítaco de Mitilene, en Lesbos. Él sí que aplicó la sabiduría directamente en el poder. Gobernó como Aisimnetes, que era una especie de tirano elegido en tiempos de crisis para poner orden. Pítaco es un ejemplo muy interesante de moderación y prudencia ejerciendo un poder casi absoluto. Su máxima clave, según Aristóteles, era: debes saber escoger la oportunidad. La importancia del kairos, del momento justo para actuar. También se le atribuyen frases como «es difícil ser bueno» o «sé dueño de ti mismo». Otra vez la autodisciplina como base para gobernar. Promovió leyes que se consideraban justas. Una muy conocida ponía un castigo doble si la ofensa se cometía borracho. El argumento era disuadir la mala conducta y compensar el daño extra causado por la falta de control. Y las fuentes destacan un gesto suyo que es increíble. Perdonó y liberó al hombre que había matado a su hijo. Dijo algo así como que el perdón es mejor que el arrepentimiento o que el castigo. Y además, después de 10 años gobernando, renunció al poder voluntariamente, devolvió la normalidad a Mitilene. Eso sí que es notable en aquella época. Sí, ese acto de clemencia y su renuncia voluntaria le dieron una fama enorme de sabio moderado. Otro gobernante en la lista es Cleóbulo de Lindos, en Rodas, también considerado tirano por algunos, y poeta. ¿Y cuál es la máxima que más se asocia a él? La más famosa es «lo óptimo es la mesura». Metrón Aristón. Es otra forma de expresar ese ideal griego de evitar los excesos a toda costa. Se dice que valoraba mucho la armonía entre cuerpo y mente, e incluso hay fuentes tardías que le atribuyen ideas bastante avanzadas sobre la educación de las mujeres. También tiene una frase que subraya la solidaridad: ayudad más a vuestros amigos en la desgracia que en la fortuna. Y con esto llegamos a la figura quizá más compleja, más controvertida de la lista canónica, Periandro de Colinto, un gobernante muy poderoso, pero recordado a menudo como un tirano manual. Periandro plantea un desafío, la verdad. Está en muchas listas antiguas, probablemente porque su gobierno, que fue muy largo, fue objetivamente muy eficaz para Corinto. La ciudad vivió una gran prosperidad económica, se hicieron obras públicas importantísimas como el Diolcos. Ah, sí, esa especie de calzada para arrastrar barcos por el istmo, ¿no? Eso es, evitaba dar toda la vuelta al Peloponeso, que era peligroso, y parece que protegió a los campesinos frente a la aristocracia. Pero a la vez, las fuentes lo pintan como un déspota cruel, autoritario. Ya dijimos que Platón lo sacó de su lista de sabios. Su máxima principal parece que era «sé previsor con todas las cosas» o «la previsión lo es todo». Una sabiduría muy pragmática, centrada en la eficacia, el control, anticiparse a los problemas. Y las fuentes también cuentan esa historia tan trágica de su enfrentamiento con su hijo, Licofrón, que le añade una capa oscura, dramática a su figura. Su presencia en la lista nos hace preguntarnos, ¿puede un gobernante ser tremendamente eficaz, incluso brillante en lo político, pero a la vez brutal y ser considerado sabio? Esa es la gran pregunta que nos deja Periandro. ¿Dónde está la línea? ¿Qué pesa más, la eficacia política o la ética personal? La tradición antigua, como vemos, no tenía una respuesta única. Hemos visto perfiles muy distintos: el investigador de la naturaleza, el legislador, el moralista, el tirano eficiente. A pesar de tanta variedad, ¿qué hilos conductores podemos encontrar? ¿Qué temas se repiten? Sí, porque a pesar de ser diferentes, parece que hay un aire de familia en muchas de las máximas, ¿verdad? Totalmente. Emergen varios temas una y otra vez con mucha claridad. La moderación es quizá el más insistente. Nada en demasía. La mesura es lo óptimo. El autoconocimiento. La frase de Delfos, «conócete a ti mismo», resuena en varios de ellos. La justicia, la diké, como base del orden social. El autodominio, la templanza, la sofrosine. Contén la ira, sé dueño de ti mismo. También la prudencia, la fronesis y la previsión. Sé previsor, sabe escoger la oportunidad. Y el respeto a la ley, a las normas de la comunidad. Si los juntas todos, dibujan una ética muy práctica, centrada en cómo vivir bien y actuar correctamente dentro de la polis. Una ética de la responsabilidad individual y colectiva,
basada en la mesura. Vale, pero ahora viene la pregunta clave, creo yo, para entender bien todo esto. ¿Hasta qué punto podemos fiarnos de lo que nos cuentan sobre ellos y lo que dijeron? ¿Cuánto hay de historia real, documentada, y cuánto de leyenda que se fue añadiendo con el tiempo? Aquí hay que ser muy cautos. Es fundamental. Nuestras fuentes principales, Platón, Heródoto, Plutarco, Diógenes Laercio, escribieron siglos después de que vivieran estos sabios. Lo que nos llega es una mezcla. Hay datos que podrían ser históricos, sí, pero se mezclan con anécdotas que son claramente legendarias. Relatos que a menudo parecen casi hagiografías laicas. O sea, los presentan como vidas ejemplares, como modelos de conducta, más que como biografías objetivas que buscan contar los hechos tal cual. Las variaciones en las listas, que ya comentamos, y el hecho de que sus obras originales, poemas, leyes, sentencias, apenas se conserven solo en fragmentos muy pequeños, pues todo eso hace muy difícil reconstruir la historia con rigor. Mencionaste antes la historia esa del trípode de oro. ¿Puedes recordarla un momento? Es un buen ejemplo de ese carácter más simbólico que histórico, ¿no? Claro, es un relato con varias versiones, pero la idea básica es que unos pescadores encuentran un trípode de oro. Hay disputas sobre a quién pertenece y consultan al oráculo de Delfos. El oráculo dice que debe ser para el más sabio. Se lo ofrecen a Tales, pero él lo rechaza. Dice que no es digno y se lo manda a otro sabio. Y así va pasando de uno a otro, las listas de quienes son varían, hasta que, como ninguno acepta ser el más sabio, deciden dedicar el trípode a Apolo, que es la fuente de toda sabiduría. La historia ilustra perfectamente la humildad intelectual que se les atribuía y cómo la tradición los veía como un grupo unido por ideales, más allá de si el evento ocurrió o no. Entendido. Eran figuras muy importantes en su tiempo, referentes de esa sabiduría práctica. Pero la pregunta final es, ¿y a nosotros hoy por qué debería importarnos todo esto? ¿Qué tienen que decirnos sus ideas en nuestro mundo que es tan diferente? Y aquí es donde quizás su legado se vuelve inesperadamente relevante. Pues sí, sorprendentemente muchas de sus máximas tienen una vigencia notable. Piensa en la ética personal. Conócete a ti mismo. Sigue siendo la base de todo, ¿no? Del autoconocimiento, de la inteligencia emocional, de buscar una vida que sea auténtica. Y la llamada a la moderación, nada en demasía, la mesura es lo óptimo. Es un antídoto potentísimo contra tantos males de hoy. El consumismo sin freno, la polarización ideológica que nos ahoga, esa cultura de la inmediatez y el exceso en redes sociales, la falta de equilibrio entre trabajo y vida. Son invitaciones a buscar un centro, un equilibrio vital que parece que necesitamos más que nunca. Es verdad, ese nada en demasía resuena un montón en esta época de excesos digitales y de tanta información por todas partes. Exacto. Y si miras al liderazgo y la política, la máxima de Periandro, sé previsor con todas las cosas, es que es de una actualidad tremenda. Ante retos globales como el cambio climático, las pandemias, la inestabilidad económica, la necesidad de planificar a largo plazo, de anticipar consecuencias, es crítica. O esa otra, la imprudencia es peligrosa, atribuida a Pitáco o Periandro, nos advierte sobre la cautela necesaria en decisiones de gran impacto. Piensa, por ejemplo, en el desarrollo sin control de la inteligencia artificial. Y el no aconsejes lo agradable, sino lo mejor, de Solón, es un dardo directo contra el populismo, contra esa política que busca el aplauso fácil en lugar del bien común a largo plazo. La búsqueda de la autonomía, del buen orden justo, sigue inspirando cualquier reforma social que se precie. Y también en lo pequeño, ¿no? En la comunicación, en las relaciones, hay lecciones ahí. Eso de no corra tu lengua más que tu entendimiento, de Quilón o Vías. Vamos, lo que hoy diríamos, piensa antes de tuitear. Es fundamental en un tiempo de comunicación instantánea, impulsiva y llena de bulos. Y lo de ayudad más a los amigos en la desgracia que en la fortuna, de Cleóbulo, destaca la importancia de la solidaridad, del apoyo mutuo, sobre todo cuando las cosas van mal. Es la base de la cohesión social al final. Y por último, no olvidemos el impulso hacia el pensamiento crítico, la actitud de Tales, buscando explicaciones racionales, el logos, en la naturaleza en lugar de quedarse con los mitos. Aunque nos parezca rudimentario hoy, representa el germen del pensamiento científico y filosófico. Esa voluntad de preguntar, de buscar causas, de no conformarse con las respuestas heredadas, sigue siendo un modelo esencial para cualquiera que quiera entender el mundo por sí mismo. Entonces, si intentamos sacar la esencia de todo esto,
¿Qué nos queda? Parece que el legado de los 7 sabios no es tanto un sistema filosófico cerrado, sino más bien como un arte de vivir, una sabiduría muy pegada a la tierra. Consiguieron condensar la experiencia humana en principios éticos, de conducta, con una vocación universal. Precisamente, representan ese momento fundacional en que la cultura griega empieza a girar del mito al logos, de la narración a la reflexión. Pero sobre todo, encarnan la reflexión sobre cómo vivir bien, individualmente, y cómo organizar una buena vida juntos, colectivamente, en la polis. Son, en cierto modo, los precursores de una ética cívica, basada en la moderación, la justicia, la prudencia, el autoconocimiento, valores que ellos veían como indispensables para que la comunidad fuera estable y para que las personas pudieran realizarse dentro de ella. Queda muy bien resumido en esa frase que Plutarco les dedicó mucho después. Los 7 sabios no fueron sabios por saber mucho, sino por saber vivir bien. Exacto. Y quizá para terminar y dejar algo en el aire para pensar, podríamos recordar una observación de Nietzsche. Él dijo que mientras otros pueblos tienen santos, los griegos tuvieron sabios. ¿Qué nos dice esa distinción? ¿Refleja quizá una valoración diferente? ¿Un mayor aprecio por la sabiduría práctica, la que se orienta a la acción y al equilibrio en esta vida? Frente a otros ideales, como podría ser el conocimiento superespecializado por un lado, o la fe y la trascendencia religiosa por otro. Es una pregunta abierta, que invita a seguir pensando qué significan estos pensadores tan antiguos en nuestro propio tiempo. Una reflexión final excelente para cerrar esta exploración. Gracias por acompañarnos en este análisis de los 7 sabios de la Grecia arcaica. Hasta la próxima.